nos conocéis, para todos los que no nos conocen, presentaros brevemente SoftwareOne. Somos una compañía global, estamos en más de 90 países, desde los que damos servicio a 150. Tenemos centros de servicio regionales repartidos por todos los continentes, donde tenemos más de 12 millones de usuarios migrados al cloud. Ahí pone 10, pero ya somos 12. Trabajamos con más de 7.000 fabricantes de software. Somos el partner número 1 de Microsoft a nivel mundial y también a nivel local y de largo. También trabajamos con otros partners, como puede ser Amazon, que nos lleva el día de hoy, o Citrix, o VMware, o con Bolt. Y tenemos soporte en 13 idiomas 24/7, ¿vale? Ahí podéis ver que somos 5.500 compañeros. En realidad, bueno, ya somos prácticamente 7.000 con las últimas adquisiciones del grupo. En cuanto al offering que tenemos, las diferentes áreas en las que trabajamos para poder ayudaros, tenemos Future Workplace, con todo el tema relacionado al puesto de trabajo, productividad, movilidad, colaboración. La parte de Future Data Center, con la transformación de data center, infraestructuras, multicloud, cloud security, toda la parte de seguridad en entornos cloud, software lifecycle management, con toda la parte de gestión de ciclo de vida del software, application services, que es un área nueva que sacamos este año. Y luego además tenemos nuestro servicio Simple, que son una serie de servicios gestionados en torno a 365, Azure, Backup, SAM, que ponemos a vuestra disposición. De hecho, el caso de hoy, el webinar de hoy, trata precisamente de un servicio Simple en torno a Amazon. De hecho, la semana pasada hicimos el mismo webinar, pero basado en Azure, ya que el servicio es el mismo, pero lo tenemos tanto enfocado en la nube de Micro, que es Azure, como en la de Amazon AWS. Y luego tenemos Pia Cloud, que es nuestra plataforma propia, donde lo tenemos todo coordinado y que os ayuda a gestionar y administrar vuestros contratos y gastos en cloud. Sin más, os doy paso a la persona realmente importante, que es Antonio Pico, que es nuestro Senior Architect en Technology Services de SoftwareOne. Antonio, Hola, buenos días. ¿qué ¿Qué tal? ¿Cómo tal? estás? Todo Bien, tuyo. pues nada. Empezamos. Como introducción voy a hacer una breve encuesta de mercado, ¿vale? Para ver un poco el por qué irnos a la nube y cuáles son esas decisiones que estamos viendo día a día para tener que irnos a la nube, ¿vale? En lo que son las noticias en LinkedIn, en ciertas redes sociales, estamos viendo mensajes como los que aparecen ahí en pantalla. Cada uno de ellos pues, nos hacen pensar el por qué cada vez más las empresas están tomando decisión de irse a lo que son nubes públicas, ¿vale? Y el querer adoptar nuevas fórmulas de negocio a nivel de infraestructura. Por ejemplo, en el primer mensaje nos pone que el 80% de las empresas luchan con la gestión del consumo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que muchas de las empresas a día de hoy que se han ido a la nube, ¿vale? Se preguntan oye, ¿cómo puedo controlar el consumo que tengo en cloud? ¿Vale? En el segundo mensaje vemos que 2 a 3%, que un 2 o un 3% más se encarecen las facturas de nube pública y que cada vez son más altas de lo que se ha presupuestado inicialmente, ¿vale? Aquí vemos que como, por ejemplo, una empresa pequeña que se va a la nube, cómo puede afrontar ese sobreconsumo sobre el presupuestado que se ha hecho anteriormente. Por ejemplo, el siguiente mensaje, el 31% de los puestos de liderazgo de IT son perdidos por ciberataque. No sé si estáis un poco viendo noticias y demás, pero el último año tuvimos muchos ciberataques, ¿vale? En este caso, ransomware, por ejemplo, y muchos de los líderes de IT perdieron sus puestos por estos ataques que no tenían en mente, ¿vale? Otro de los mensajes que nos encontramos, pues por ejemplo, el 56% de los ejecutivos piensan que faltan recursos de IT y son los que obstaculizan la transformación digital.
Ahí nos preguntamos, oye, ¿cuánto tiempo dedican mis equipos a las tareas del negocio? ¿Y cuántas por ejemplo, a montar una HA, una contingencia, un backup, etcétera? Esa pregunta, pues los líderes de IT se la hacen diariamente y realmente mucho de ese tiempo diario en el que están administrando esa infraestructura la están perdiendo teniendo que hacer estas tareas. Y por último, vemos, por ejemplo, que 14 billones de euros fue la estimación de consumo para el 2019. De hecho, fue una estimación que se sobrepasó y con mucho margen. Ahí vemos que sabemos, por ejemplo, cuánto es el mínimo que estamos pagando en nube o, por ejemplo, cuánto será la estimación que tenga que hacer yo. Aquí, con estos mensajes, lo que vemos es, oye, ¿por qué me tengo que ir a la nube? ¿Por qué se están yendo a las nubes? ¿Cómo me voy a la nube? Etcétera, etcétera. Ahora lo que voy a hacer es una breve introducción de los distintos problemas que nos encontramos diariamente aquí en Software One y los mensajes que nos dan nuestros clientes, ¿vale? Hay muchas razones para decidirnos irnos a la nube, pero cada vez más el camino que estamos tomando es por una mala, o sea, por una mala gestión que tengamos abajo en on-premise y, por ejemplo, tenemos que tener muy claro el roadmap que vamos a tomar para llevar esas cargas a la nube. Por ejemplo, un mal roadmap para irnos significaría, por ejemplo, un fracaso, unos consumos muy altos, un mal rendimiento, etcétera, etcétera. Pues en desafíos empresariales, ¿vale? El primero que nos llega en infraestructura on-premise es la parte de la optimización de coste, ¿vale? A día de hoy, en una infraestructura on-premise, tenemos un alto TCO, ¿vale? Con un riesgo entre el CAPEX y el OPEX muy importante que hace que no tengamos visibilidad del gasto que estamos llevando y tener mucha infraestructura que estoy pagando sin saber, por ejemplo, cuánto me está costando, ¿vale? Aquí sumamos también, por ejemplo, cuánto nos cuesta la electricidad, cuánto nos cuesta ese networking, etcétera. Otra de las causas o problemáticas que tenemos en on-premise es la parte de la disminución de rendimiento. Mi infraestructura se queda antigua, se queda sin soporte, se queda sin garantía y aparte la renovación de los mantenimientos cada vez me cuestan más. El siguiente punto que nos encontramos es la parte de seguridad y compliance. Lo que hablábamos antes de los ciberataques y demás problemas de seguridad que están teniendo las compañías se deben a que no hay una gestión de seguridad global, ¿vale? Y sobre todo que la seguridad está descentralizada. Entonces cada vez necesito emplear más presupuesto a este área que encarece mucho el margen que tengo en on-premise. El siguiente es la parte de enfoque estratégico. Aquí vemos que mis equipos están más centralizados en montar una solución, por ejemplo, en HA, una solución de negocio que no está relacionado con lo que realmente yo hago, mi productividad, que es centrarme en el negocio, y tengo que tener muchos recursos empleados a lo que se llama el Shadow IT. El siguiente punto que vemos es la fiabilidad. Mis sistemas cada vez son menos resistentes, tienen más fallos en infraestructura y no me dan las necesidades que tiene mi negocio. Siguiente punto es la disponibilidad. Aquí la mayoría de entornos on-premise no tienen la posibilidad de hacer cargas en alta disponibilidad. Cuando hablamos de alta disponibilidad es tener distintos CPDs, por ejemplo, y todas mis cargas las tengo repartidas en los distintos CPD, que en caso de caída todas funcionen de modo automático. Y aparte de esto es que esa disponibilidad a mí me resulta muy cara, ¿vale? La escalabilidad y flexibilidad, pues picos de CPU, por ejemplo, a final del mes, que hay que calcular las nóminas,
o el tener que depender de proveedores. Muchos clientes tienen on-premise pues infraestructuras por ejemplo, telefónica o de distintos proveedores que están dependiendo de esos proveedores para que les da esa demanda de CPU que necesitan. Esos tienen unos costes muy altos y muchas empresas no se lo pueden permitir. El siguiente punto que vemos es la parte de agilidad, ¿vale? Estamos viendo que todas esas, por ejemplo, todo ese requerimientos que tengo de negocio tiene una respuesta muy lenta. Eso significa que, por ejemplo, para necesitar más almacenamiento, tengo que comprar una cabina. Y una cabina a mí a lo mejor me lleva 2 o 3 meses desde que la pido hasta que la tengo ya en mi CPD y disponible. Eso lo que hace es que mis procedimientos sean ineficientes y no tenga la agilidad que el negocio me está requiriendo a día de hoy. Por último, lo que hablábamos del Shadow IT, ¿vale? Multitud de herramientas, cada fabricante tiene sus herramientas y cada herramienta pues necesito una persona que controle de ella, aparte de una baja productividad, porque si me estoy dedicando a, por ejemplo, a hacer un entorno de HA, pues no estoy dedicando ese tiempo a lo que sería mi aplicativo. Y por último, el backup, ¿vale? Muy importante en nuestros tiempos porque en on-premise tenemos un RTO y un RPO mucho más bajo a lo que me puede ofrecer cualquier proveedor de nube, ¿vale? En este caso AWS. Aparte de las largas retenciones, cada vez más nos llegan clientes como call center que tienen que tener un backup con una retención de 7 años mínimo por el tema del GDPR y cosas que en on-premise el coste que tiene mantener ese backup es muy alto. Como represalia vemos que la nube nos ofrece soluciones a todos estos problemas que hemos visto anteriormente. La parte de optimización de costes, aquí el coste es totalmente distinto. Aquí estamos haciendo una predicción en OPEX, ¿vale? Y lo que hacemos es un dimensionamiento mucho más correcto. Es decir, al yo no tener que hacer una previsión de presupuesto, puedo ir adquiriendo infraestructura mes a mes y solo usar la infraestructura que necesito, no pagar por esa infraestructura que necesito para, por ejemplo, hacer un HA o un backup. La parte de infraestructura, sobre todo, me da mucha más escalabilidad y sobre todo que me da la última y mejor infraestructura que haya. Eso significa que puedo pasar de una versión de CPU a otra de manera casi instantánea. La parte de seguridad y compliance. Aquí hay proveedores de seguridad física y lógica, ¿vale? Y aparte AWS, siempre y cuando tus cargas las tengas en regiones europeas, siempre cumplen, por ejemplo, GDPR o distintas ISO que puedas tener para la parte de auditoría. El enfoque estratégico, aquí en vez de centrarnos en montar las soluciones o problemáticas que pueda tener mi aplicativo, nos centramos en el core de negocio y nos centramos en nuestro aplicativo más concreto. La fiabilidad, ¿vale? Una redundancia que me pueda dar un entorno cloud no tiene nada que ver a lo que pueda montarme yo en on-premise. La disponibilidad, que aquí estamos viendo que tenemos unos SLA que me los provee ya directamente AWS, aparte de que tengo una disponibilidad bajo demanda. Eso significa que si la requiero ahora la infraestructura, en 15 minutos puedo tener levantada una infraestructura similar a la que tenga a día de hoy. La parte de escalabilidad y flexibilidad, ¿vale? Que eso significa que mi entorno puede escalar lo que hablábamos antes de a final de mes a crear las nóminas, yo necesito una infraestructura muy concreta. Pues yo puedo hacer escalar o decrecer mi infraestructura sin ningún tipo de problema y pagando solo por lo que uso. La agilidad, pues imaginaros, el aprovisionamiento es casi automático, podríamos automatizar toda esa infraestructura que necesitamos e incluso podemos adquirir servicios en nivel PaaS, SaaS, de manera casi instantánea. La parte de usos, ¿vale?
que aquí nos centramos en los servicios gestionados. Podríamos delegar muchas de esas tareas que a día de hoy tenemos en nuestros departamentos y sobre todo que tenemos herramientas centralizadas. Ya no usamos una herramienta para cada área de negocio. Aquí usamos una sola herramienta, en este caso la consola de AWS o vía comando, pero es solo una herramienta que unifica todos esos controles a nivel de coste, a nivel de infraestructura, etcétera, etcétera. Y por último tenemos la parte de backup, ¿vale? La parte de backup tiene unos mecanismos de recuperación bajo demanda, que son los mejores del mercado, y además tiene una implementación muy barata y muy económica, comparado, por ejemplo, con tener una cabina TSM o algo así que podría tener en on-premise para Enterprise. Pues uniendo todos esos conceptos, vemos que cada vez más el mercado demanda soluciones todavía más modernas. Y vemos, por ejemplo, oímos hablar de AI, hablamos de Machine Learning, de blockchain, serverless. Hace unos años, en lo que era una migración on-premise de IaaS a una infraestructura como servicio, era algo, pues, lo que se estaba demandando. Pero cada vez más eso se está quedando a un lado y existe un sinfín de servicios que nos pueden ayudar hasta lo más alto del mercado. También anotar que no vale con decir, oye, me llevo mis cargas a la nube, me los paso a un IaaS y me queda aquí, ya he terminado. No, eso no vale en la nube. La nube es un mundo que cambia diariamente, van saliendo distintos servicios y cada vez más pues vemos que hay una solución mucho más específica para nuestra problemática del negocio. Entonces elegir esa opción más rentable o la mejor es cada vez más complicado. Y por último, la parte del camino a tomar. Hay multitud de vías para migrar el aplicativo y es crucial hacer un estudio previo antes de la migración. Pues uniendo todo lo que os he comentado, desde Software One lo que creemos que hay unos retos, ¿vale? Para llevarnos todo esto, nuestras cargas a la nube y dar el paso. Y el primer pilar que encontramos es la parte de conocimiento. Aquí nos hacemos las preguntas de, oye, ¿cuántos empleados tengo capacitados para la nube, para AWS en este caso? ¿A quién llamamos para un problema? Por ejemplo, ¿a quién haríamos una llamada a las 2 de la mañana? ¿Cómo escalamos esos problemas que tengamos en la nube? ¿Qué SLA me va a proveer para el negocio? Etcétera, etcétera. Todos esos conocimientos tengo que hacer una lista inicial y tengo que ver todos mis aspectos a nivel de negocio para cubrir todas las necesidades que tenga en la futura nube que vaya a realizar. El siguiente punto que vemos es el roadmap. Oye, ¿cómo voy a hacer esa estrategia o cómo me voy a llevar todo eso? Aquí vemos, pues, qué servicios, por ejemplo, nos me voy a llevar primero. Cómo migrar, o sea, cómo saber si tengo que llevármelo a un PaaS, a un serverless, a un servicio ya que la nube me provea. Para eso es muy importante hacer un roadmap inicial y saber exactamente qué servicio va, a dónde y por qué. Siguiente pilar que vemos es la experiencia de migración. Migrar desde on-premise a AWS es solo el primer paso, como he dicho antes, y el siguiente paso sería optimizar todo aquello que se ha subido en un proceso lento, o sea, en un proceso que es muy lento y tedioso, ¿vale? Entonces, aquí en Software One os podemos ayudar a priorizar qué servicios movemos primero y hacer un análisis de, cuáles de esos servicios van a ir, por ejemplo, a un PaaS, a un serverless, etcétera. El siguiente pilar es la parte de gobierno. Dada la increíble flexibilidad que hay al activar los servicios de AWS, la parte de control de costes y optimización se convierten en uno de los nuevos problemas y prioridades. Entonces, por ello que a nivel de gobierno todo tiene que estar muy estudiado y muy maduro. Aquí pues nos preguntamos, oye, ¿cuántas accounts necesito para AWS? ¿Cuántos empleados tienen, por ejemplo, la parte de admin global?
saber cuánto, por ejemplo, cuánto se está gastando cada departamento, quién asigna ese coste, quién lo va a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el último pilar que encontramos es la parte de optimización de costes, ¿vale? Dado que todo va a ser OPEX, aquí todos los ojos a nivel de presupuestos y demás van a estar puestos en la parte de control de costes y la optimización de los mismos. Entonces es fundamental que como cliente pues tengamos respuesta para, oye, ¿quién va a entender? O sea, entiendo las facturas que me están emitiendo AWS, sabemos cuánto estamos consumiendo para un proyecto nuevo, sabemos si está en presupuesto o no, cuánto va a ser el coste de este año, cuánto va a ser del próximo, etcétera, etcétera. Luego también existe la opción de hacer, por ejemplo, reservas de distancia, apagar las máquinas por la noche. Toda esa optimización es muy necesaria tenerla de partida para que nos llevemos esas cargas lo mejor posible. Y por último, hay un área que es un pilar que es transversal a todo, que es la falta de skill. Cada vez más complicado encontrar en el mercado gente cualificada y sobre todo gente que conozca y haya hecho proyectos similares. Aquí también os ayudamos nosotros, tanto con el servicio que hoy os presento, que es el de Simport for AWS, como con servicios profesionales que os podemos ofrecer a todos los clientes. A continuación os voy a hacer una comparativa de cómo sería el contratar el servicio vía AWS o contratarlo con nosotros. Para ello voy a usar la metáfora de un alquiler de camiones, ¿vale? Para un servicio de mudanza, por ejemplo. Yo tengo la opción de coger y contratar directamente el camión y podría ser yo incluso el conductor y coger y hacerme la mudanza yo mismo. O tengo la opción de contratar un servicio de mudanza en el cual me ofrecen a un conductor que tiene una experiencia previa, así como una serie de servicios en el cual el servicio que yo estoy contratando me va a resolver el problema que tengo con la mudanza. Es decir, me va a dar un servicio de almacenamiento, me va a dar un control de, oye, cuánto me va a costar esto y por qué, oye, esta serie de cajas ya no me hacen falta, me va a tirar, por ejemplo, las cajas cuando yo haya hecho la mudanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí tendríamos las dos formas de hacer la mudanza. Pues con nuestro servicio es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la opción de coger e irnos directamente con AWS, ¿vale? Aquí podríamos contratar un soporte con AWS, que imagino que conoceréis, que sería el Business o el Enterprise. O tenemos la opción de irnos con SoftwareOne. Al irnos con SoftwareOne conseguiría una serie de características o opciones que me complementan ese dinero que yo estoy invirtiendo en nube. Aquí vemos en la parte de abajo, vemos que aumentamos, incrementamos lo que es la disponibilidad con un soporte 24/7, el cual contratamos con AWS, pero con unas ventajas que ahora a continuación comentaré. La parte de control de costes, en el cual tenemos una herramienta nuestra propia que se llama PyraCloud, que nos ayuda a gestionar todo ese consumo que estamos haciendo en nube. La parte de Cloud Workload Security, la cual ofrecemos gratuita durante 6 meses y nos ayuda a proteger todo nuestro entorno a nivel de malware o a ciberataques que pueda tener. Y añadimos también un Customer Success Manager, que es una persona dedicada a cada uno de nuestros contratos, la cual va a ser la persona una persona dedicada que va a controlar que ese cliente esté contento y que todas las partes de control de costes se estén aplicando. A todo eso se le suma un pack de soluciones que ofrecemos de manera gratuita, la parte de advisory y optimización,
y con un coste adicional en la parte de migración, tanto de SQL como Server. Ahora a continuación explicaré un poquito más. Pero que sepáis que el dinero va a ser exactamente el mismo, a no ser que se compren opciones aparte, pero el dinero que me costaría el irme directamente con AWS o hacerlo a través de un partner, como puede ser SoftwareOne, el dinero que voy a emplear es exactamente el mismo, pero conseguiríamos unas ventajas mejores que irnos directamente. Como resumen a lo que os comentaba, pues tenemos los pilares que vemos a continuación. Un soporte 24/7, ¿vale? Con AWS Business o Enterprise, que tendría un 10% de descuento sobre el precio que me dé AWS. También se incluye uno de los 4 paquetes que he mostrado anteriormente, ¿vale? Que 2 de ellos son gratuitos y los otros tienen un coste aparte. La parte de optimización de costes, que con nuestra plataforma y herramienta PiraCloud, el Customer Success Manager, que es un solo punto de contacto y que nos va a ayudar en todo nuestro entorno. Una cosa muy importante en AWS, que es la transparencia de la facturación, ¿vale? La facturación en AWS es muy confusa y muy complicada de entender al principio. Pues ahí nosotros lo que hacemos es dar una factura con un entendimiento mejor y sobre todo con una moneda local e incluso con el IVA aplicado a lo que nos pertenece en España, por ejemplo. Aparte, para clientes Enterprise, ¿vale? Tenemos el Enterprise Discount Program que proporciona de entre un 8 y un 25% de descuento en el consumo bajo compromiso, que eso a continuación os lo vamos a explicar en detalle. Y por último, tenemos los 6 meses gratuitos del Cloud Workload Security, ¿vale? Que nos ayuda a la protección de malware y máquinas virtuales. Pues esto sería un resumen de lo que proporciona el servicio de Simple for AWS. A continuación os voy a explicar un poco los paquetes estos de soluciones que os ofrecemos, el cual nosotros los catalogamos según el tipo de cliente o sea, que tenga, o sea, que quiera pasar a nube. De manera inicial nos encontramos con los clientes que son Cloud Explorer, que nosotros los catalogamos como compañías que no tienen nada en AWS o que tienen un consumo por debajo de los 5K mensuales. El siguiente tipo de cliente sería un Cloud Expander, pues sería un cliente que tenga entre 5 y 50K de consumo mensual. Y a partir de aquí, pues nos encontramos con Cloud Lead, que serían compañías con consumo muy alto, que es a partir de los 50K mensuales. Cada uno de los paquetes que nosotros ofrecemos estaría en uno de estos apartados. Y el primero que nos encontramos sería el Advisor, que es recomendado para empresas que sean Cloud Expander. Para los para Cloud Explorer, perdón. Para la parte de Cloud Expander recomendamos la parte de migración, donde ya nos llevamos carga y a un entorno más formados, por así decirlo. Y para los Cloud Leader, pues la parte de optimización. Eso no quiere decir que un cliente que sea Cloud Leader no pueda coger el paquete de Advisor o viceversa. ¿Y qué vemos en cada uno de ellos? Pues en la parte de Cloud Advisor, pues tenemos una serie de webinars en los cuales estudiamos un poco la parte de fundamento, la parte de gestión y de gobierno de la infraestructura, así como un advisor de qué cargas tengo actualmente en on-premise para hacer una TCO y unos costes estimados de cuánto me llevaría pasarlos a nube. Así como un diseño e implementación de alto nivel de una estructura de account básica para empezar con AWS. A nivel de Cloud Expander y Cloud Lead, en Cloud Expander tenemos la parte de una migración de servidores, pero tenemos 2 workshops que hacemos de manera transversal a las 3 áreas.
El primero es un health check. Como ya tengo construido un entorno, pues hacemos un health check de gobierno para ver que las mejores prácticas y el control de costes y operaciones estén bien empleados, así como un workshop para entender los fundamentos de los cambios que hay para pasar una infraestructura on-premise a la nube. Ya en la parte más concreta, en la parte de Server Migration, pues hacemos un lift and shift de 25 máquinas, ¿vale? En la parte de SQL Migration es exactamente lo mismo, pero para base de datos hacemos una migración de 10 bases de datos a RDS. Y en la parte de control y optimización de costes, lo que hacemos es hacer un análisis exhaustivo de todo lo que tenga a día de hoy el cliente en nube, para identificar recursos que se puedan cambiar o optimizar para un ahorro de costes. Aquí podemos conseguir entre un 20 y un 50% de ahorro en todos estos recursos. Metiéndonos un poco más en detalle, vamos a explicar paquete por paquete muy rápidamente. El primero es el de Advisor, en el cual realizamos un workshop para formar a los clientes sobre el valor de AWS, así como los conceptos básicos que les permite tomar decisiones sobre cómo configurar el entorno de una manera con una situación muy específica para ellos. El siguiente workshop realizamos, explicamos lo que son los principios básicos de la administración de AWS y vemos cuáles son, por ejemplo, una comparativa entre las operaciones locales que hacemos a día de hoy con las mejores prácticas para la nube, ¿vale? Tanto para las personas, para los procesos o para las herramientas. El siguiente de ello es la parte de gobierno, ¿vale? Que aquí realizamos un workshop para discutir lo que son las diversas opciones de negocio, redes y seguridad dentro de la plataforma AWS. Para cada tema, pues lo que hacemos es proporcionar las mejores prácticas y discutimos con el cliente cuál va a ser el marco de gobierno con las reglas, principios y estándares que se hayan definido, ¿vale? Pero me faltaba ahí la seguridad. A continuación, el siguiente workshop, lo que hacemos es, junto con vosotros, analizamos perdón, se me ha ido. Sí. Ay, se me ha ido el anterior. Sí, aquí. En el siguiente, en la parte de server, jope, se me va. En la parte de server Discovery and Assessment, que lo que hacemos es, gracias a una herramienta que se llama CloudScape, hacemos un plan de migración para 50 servidores locales, que es ideal para saber los costes que me van a llevar la transición a la nube, incluido, por ejemplo, un TCO con el cual sabemos exactamente cuánto me va a costar un servicio concreto en nube, así como una hoja de ruta de cuáles son los primeros servidores que me tendría que llevar y cuál va a ser el orden de esa transición a la nube. En el siguiente Advisor lo que hacemos es la parte de Landing Zone, en el cual preparamos un entorno en alto nivel para o sea, según la parte de gobierno y según lo que hemos estudiado anteriormente, para que cumpla todas las necesidades y requisitos que concreta. 5 Advisory que en el siguiente punto tenemos la parte de Cloud Expanders y Cloud Lead, que tiene el transversal los dos workshops, el de gobierno y el de fundamento que os contaba. Muy rápidamente, la parte de gobierno, lo que hacemos es verificar que todos los términos de coste y operaciones y recomendaciones se estén ejecutando con distintas reglas, principios y estándares para que la parte de costes, seguridad y operaciones en nube
estén bien remediadas. Y en el siguiente lo que hacemos es realizamos un workshop con los principios básicos de la administración, ¿vale? Que lo veíamos en el Advisor. Que lo que hacemos es comparar las operaciones locales, así con las mejores prácticas para las personas, procesos y herramientas. Ya metiéndonos más en detalle, la parte de Server Migration, evidentemente, pues lo que tiene es la parte de migración de 25 máquinas, en la cual planificamos con pilas de aplicaciones muy definidas cuál es la priorización, cuáles son las pruebas del entorno, la ejecución para esos 25 servidores. En la de SQL Migration, pues básicamente similar, ¿vale? Aquí también hay que tener en cuenta de que AWS tiene la parte de Hybrid Benefit, en lo cual podríamos llevarnos una licencia o que tenga, por ejemplo, la parte de software Assurance a la nube, ahorrándonos hasta un 50% del coste que tuviera ese servicio en nube. Y por último, la parte de optimización. La parte de optimización, que lo que hacemos es, se ejecuta unas herramientas de Health Check que nos permiten identificar de forma óptima el gasto y el rendimiento de nuestras aplicaciones. A partir de esos informes, realizamos lo que son unas recomendaciones para evaluar el impacto y planificar cómo se pueden abordar todas estas soluciones. Finalmente lo que hacemos es ayudaros a implementar todas esas recomendaciones según la forma más óptima dentro del negocio. Y terminando estos 4 módulos, se le suma la parte que veíamos antes de la parte de soporte, la parte de Workload Security, la parte de control de costes y el Customer Success Manager. La parte de disponibilidad la tenemos en dos, o sea, de la parte de soporte, perdón, la tenemos en dos partes. La tenemos para clientes business, los cuales tienen lo que sería el AWS Business Support con un 24/7, en el cual Software One, al contratarlo por nosotros, tendría un 10% de descuento comparado con contratarlo directamente con AWS, aparte de tener unas características distintas a contratarlo directamente con ellos, ¿vale? Como un report mensual, y la parte de facturación, en la cual nosotros haríamos una facturación más simplificada, facturaríamos con moneda local y con cálculo del IVA según el cliente, donde se encuentra el cliente. La parte de los términos de pago no tiene por qué ser mensual el pago, sino que podríamos hacerlo trimestral o anual según el cliente lo necesite. Así como soporte vía correo electrónico de todas las partes de facturación. ¿Vale? A esto hay que sumarle que si este cliente business quisiera contratar el Enterprise Support de AWS, tendría un mejor tiempo de respuesta, ¿vale? Aparte de todos los beneficios que encuentras abajo. Estos son para clientes más pequeños. Para clientes Enterprise, tenemos lo que sería el Enterprise Discount Program, ¿vale? Que nos proporciona unas mejores condiciones con un descuento de entre un 8 y un 25%, a cambio de unos ciertos requisitos, como podéis ver ahí, y un compromiso de consumo que es bastante elevado, pero son para clientes bastante grandes. ¿Vale? En cuanto a la parte de Cloud Workload Security, aquí lo que tenemos son los distintos pilares, la parte de protección, detención y respuesta, ¿vale? Con un centro de soporte de seguridad 24/7 que tenemos nosotros, en los cuales a través de la herramienta de 3Micro pues damos una protección malware a todas las cargas que tengan en nube. Y por último, la parte de control de costes y Customer Success Manager.
la parte de coste con nuestra herramienta PiraCloud, que nos permite crear, controlar todo ese consumo, así como la parte de crear, por ejemplo, un valle para un área concreta, refacturar a ciertos proveedores que yo tenga o incluso dentro de la casa a distintos departamentos, la parte de ver los recursos que están sin asignar, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo eso me lo da la herramienta de PiraCloud, que estaría incluido dentro del Simple for AWS. Y a eso se le junta lo que es la persona dedicada, que es el Custom SSL Manager, que directamente cogería todas esas recomendaciones de PiraCloud y os ayudaría a que el entorno fuese lo más óptimo posible. Pues sin más, os voy a hacer una demo de la herramienta nuestra de PiraCloud. Gracias, Antonio. Mientras arrancas la demo, tan solo una Sí, cosa para los que se han incorporado un poco más tarde. En cuanto acabemos la demo, abrimos la parte de preguntas. Podéis ir formulando preguntas en cualquier momento, que luego las vamos a leer anónimamente. ¿Vale? Gracias. vale, estupendo. Pues aquí tenemos lo que sería la consola de PiraCloud, ¿vale? Como podéis ver, este dashboard es totalmente personalizable y esto es un cliente de ejemplo, el cual dispone de, por ejemplo, Azure y AWS. Toda la parte de configuración de su infraestructura cloud, así por ejemplo como Office 365, estaría todo dentro de la misma consola. E incluso podríamos ver costes de un proyecto si tiene infraestructura de distintas nubes. Si nos metemos aquí en la siguiente pantalla, aquí vemos que podríamos configurar distintas cuentas. No tienen por qué ser accounts o suscripciones que tengan contratadas con nosotros, sino que pueden ser también de distintos partners y poderlas ver todas en la misma consola. Aquí podrías conectar con otras accounts y directamente todos esos costes se subirían a la herramienta. Si pasamos atrás, vale, vamos a entrar en el dashboard de demo. Vale, aquí vamos a entrar en la parte de AWS. Como podéis ver, se van creando nuevas características dentro de nuestra herramienta, pero lo principal lo vemos aquí abajo. Aquí vemos un consumo mensual de cada uno de los servicios, cuánto me está consumiendo, ¿vale? Así como el soporte, cuánto me está costando el soporte de esa infraestructura. Tenemos el gasto de pasado, pero también tendríamos un forecast de según lo que hemos gastado anteriormente, cuánto nos vamos a consumir a futuro, ¿vale? Este consumo aproximado se hace a través de Machine Learning y nos da o sea, nos predice de una manera muy segura más o menos cuánto me voy a consumir el siguiente mes. Aparte, puedo ir viendo según los productos cuáles son los que me están gastando más dentro de mi infraestructura, el consumo diario de esos recursos, las operaciones de cada uno de ellos, serían las áreas que cada uno de esos recursos tiene, y los recursos que más me están gastando, ¿vale? Aquí directamente aparece el nombre largo, pero podría taguear toda esta información para obtener un nombre o una nomenclatura propia para estos recursos. Sin más, aquí podríamos crear los distintos buckets que necesites para mi infraestructura y mis departamentos, según cómo lo tengo organizado. Bueno, en este caso solo hay uno, no, aquí están. Aquí, por ejemplo, están los commitments, por ejemplo, de distintos años, pues podría crear lo mismo. En este caso en AWS no los tengo, pero podría crear un presupuesto y así ver, por ejemplo, si he utilizado más, si he utilizado menos,
cuánto tenía la predicción, si es certera o no es certera, etcétera, etcétera. Y todo esto en vez de ser anuales podría ser departamentos. Y los inicios y los fin los podría yo editar y poner a medida de cómo lo necesite en mi infraestructura o en mis departamentos. Y por último, una de las partes que más me gusta a mí, volvemos hacia atrás, vale, es la parte de recomendaciones, ¿vale? En la parte de recomendaciones, como decía antes, usa la parte de Machine Learning también y me da recomendaciones, por ejemplo, para temas de alta disponibilidad, temas de coste, cómo podría reducir los costes de una infraestructura muy concreta. Por ejemplo, en este caso, pues me está diciendo, oye, chequea el EBS porque la configuración tiene algunos warnings y podríamos reducir el consumo. En este caso, pues, por ejemplo, aquí tiene un gran impacto por los snapshots que tiene este volumen concreto, ¿vale? Etcétera. Entonces podemos desde una misma consola ver distintos impactos dentro del negocio para así reducir los costes, aumentar la seguridad o la disponibilidad. Y sin más, pues volvemos a la PPT. Y pasamos al turno de preguntas. Gracias, Antonio. Tan solo Ah, recordar que todo el servicio que acaba de explicar Antonio de Simple for AWS lo tenemos exactamente igual para la cloud de Microsoft, de Azure, ¿de acuerdo? Vamos a ver que tenemos 4 o 5 preguntas por ahora. Vamos con ellas. Os recuerdo que si queréis hacer más, las podéis hacer a través de la herramienta. Primera pregunta. ¿El tema de pago con tarjeta se elimina? sí, la parte del pago con tarjeta, los que ya tenéis un entorno AWS, sabéis que el único método que tiene AWS para pagar en lo que son cuentas pequeñas es metiendo una tarjeta de crédito y haciendo ese pago en dólares. Cuando pasamos a hacerlo con nosotros, con Software One, conseguimos que ese pago con tarjeta se elimine y somos nosotros los que pagamos directamente a AWS. Con eso nos quitamos el incordio de tener que convertir esas facturas de dólares a euros, así como el incordio de la parte del IVA, ¿vale? Que nosotros directamente calculamos cuánto hay que pagar de IVA según la zona donde nos encontremos. Pues mira, de hecho, la siguiente pregunta que tiene aquí está relacionada con eso y está contestada. Y ahora sí tienen Ajá, que seguir pagando en dólares, pero entiendo que está contestada ya. correcto. ¿Cómo es de complicada la migración? Nos preguntan. Vale, la parte de la migración es bastante sencilla comparado, por ejemplo, con otros proveedores. Dado que en AWS existe la parte de AWS Organization, lo que hacemos es linkar la parte de account directamente con la organización de AWS de Software One. Eso significa que nos convertimos en los pagadores, pero no se modifica nada de lo que tenga el cliente en su account de AWS. Vale. Nos preguntan que hemos hablado del soporte de Software One y dudan si no está incluido el soporte de AWS. Vale, el soporte de AWS no viene incluido por defecto. Es decir, tú tienes que contratar o el Business o el Enterprise directamente a AWS. Además, para poder acceder a cada uno de ellos, AWS te pide un requisito mínimo de consumo. Desde Software One no tenemos esos requisitos, podéis entrar a cualquier tipo de soporte directamente, pero directamente lo ofrece AWS. Nosotros lo que hacemos es un descuento sobre ese coste, pero el soporte lo seguiría dando a AWS. Muy bien, pues hasta aquí las preguntas. No veo que haya más.
Recordaros que ya tenéis una pequeña encuesta para valorar el webinar y un pequeño cuadro de texto donde podéis pedir lo que sea, preguntar o pedir la presentación o el vídeo o lo que necesitéis. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que tengáis buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.